A ver, ¿es posible que una sola persona sea la responsable del colapso económico de toda una nación? Hoy vamos a investigar uno de los episodios más polémicos de la historia económica de Chile para encontrar la respuesta. Pensemos en esto un momento. En 1982, más de una de cada 5 personas en edad de trabajar en Chile no tenía empleo. Esa es la devastadora consecuencia humana de la crisis económica que vamos a analizar. La respuesta podría parecer obvia, ¿no? Pero como vamos a ver, la verdad es mucho más enredada de lo que parece. Es hora de examinar las pruebas. Bien, para resolver este misterio, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la crisis. Luego, el principal sospechoso. Después veremos qué se hizo realmente, quiénes estuvieron detrás, qué opinaba Friedman de todo esto, y al final, el veredicto. Bueno, empecemos por el principio. Hay que examinar la escena del crimen. La devastación económica que golpeó a Chile a partir de 1982. Lo que es realmente impresionante aquí es la velocidad con la que se desató todo. En junio del 79, Chile fija su tipo de cambio, una señal de estabilidad, pero solo 2 años después, el déficit se dispara. Para principios del 82, el capital extranjero simplemente se esfuma. Y en junio ya no hay más opción que devaluar. Todo se derrumbó en menos de 3 años. El golpe fue brutal. El Producto Interno Bruto Real de Chile, o sea, toda la producción económica del país, se desplomó casi un 15%. Una caída de esa magnitud es sencillamente una catástrofe para cualquier economía. Y el déficit de cuenta corriente, que en palabras simples significa que el país gastaba muchísimo más de lo que ganaba, llegó a un insostenible 14% del PIB. La economía estaba literalmente desangrándose. Para rematar, en los siguientes 30 meses, el peso perdió el 70% de su valor frente al dólar. ¡Una locura! Claro, con un desastre de estas proporciones, se necesitaba un culpable. Y casi de inmediato, todos los dedos apuntaron en una misma dirección, hacia un solo hombre. Y la acusación no vino de cualquiera, ¿eh? Figuras del peso del premio Nobel Joseph Stiglitz señalaron directamente a Milton Friedman y a sus discípulos, los famosos Chicago Boys, como los responsables de la debacle. Pero, ¿tenía razón Stiglitz? Vamos a ver qué política fue la que realmente se implementó en Chile por los Chicago Boys. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque en lugar de seguir la idea principal de Friedman de controlar la cantidad de dinero, el ministro de Hacienda, Sergio de Castro, hizo algo totalmente distinto. Ancló el peso al dólar, esperando que eso por sí solo frenara la inflación. Es que esta imagen lo dice todo. La idea de Friedman era dejar que el tipo de cambio flotara libremente, como un barco a vela. Lo que Chile implementó fue echar un ancla fija. Eran políticas básicamente opuestas. Entonces, si la idea no fue de Friedman, ¿de quién fue? Bueno, sigamos las pistas que nos llevan a otros economistas muy influyentes de la época. Resulta que el ADN intelectual de esta política de tipo de cambio fijo no venía de Friedman, sino de otra rama de la misma escuela de Chicago, una encabezada por estas 3 figuras clave. Fueron sus teorías las que realmente convencieron a los responsables de la política chilena. La idea de que, al fijar el tipo de cambio, los precios internos se ajustarían casi por arte de magia a los precios mundiales era muy seductora. Llegamos a un punto crucial. ¿Qué dijo el propio Friedman sobre esta política? Tanto antes como después de que todo explotara. Y esto es clave. Ojo con la fecha, 7 meses antes del colapso, el mismísimo Friedman, durante una visita a Chile, advirtió públicamente que el peso estaba sobrevaluado y que era muy probable que sufriera un ataque especulativo. Prácticamente lo predijo. Además, Friedman siempre fue muy claro en una cosa. La política de Chile era una paridad blanda, algo que se podía romper en cualquier momento. El tipo de convertibilidad que él a veces defendía era una paridad dura, algo irrevocable, que exigía medidas mucho más radicales que Chile nunca tomó, como eliminar el Banco Central. Y ya después de la crisis, Friedman no se anduvo con rodeos. Calificó la decisión de fijar el tipo de cambio como una desviación total de sus principios, y sin más, como un error desastroso. Muy bien, es hora de juntar todas las piezas y llegar a un veredicto final. ¿Por qué esta política llevó a Chile a la ruina? El veredicto es que no hubo un único culpable. El colapso fue el resultado de una especie de tormenta perfecta. Una combinación fatal de fallas en el diseño de la política, como la indexación de salarios, y golpes externos, como la fortaleza del dólar y el corte repentino del crédito internacional.
Y para entender mejor por qué falló, el propio Friedman solía compararlo con el caso de Israel, que fue un éxito. Fíjense en las diferencias. Mientras Chile fijó un tipo de cambio que ya estaba caro, Israel primero devaluó para tener un colchón. Los detalles de la implementación lo cambiaron todo. Al final, este caso nos deja con una pregunta fundamental. Cuando una teoría económica se estrella contra la realidad, ¿es porque la teoría estaba mal o porque se aplicó mal? Es un buen recordatorio de que, en economía, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué se hace.